Puedes apoyar este proyecto haciéndote fan en iVoox por solo 1,49 € al mes y disfrutarás de contenido exclusivo para miembros. Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos una vez más al podcast de Fútbol Base 10. Me llamo Igor y hoy voy a estar con vosotros para presentaros a una persona muy ducha en este tema y en lo que concretamente nos viene hoy a deparar, lo que es la metodología y el entrenamiento. Hoy tenemos con nosotros a Alex Ortiz. Una persona ya con gran bagaje en diversos equipos, como puede ser el Vélez, el Málaga, el Rincón y en este caso también el área metodológica del Vítor. Muy buenas, Alex. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Encantados de tenerte aquí con nosotros. La verdad es que es un verdadero placer contar con una persona como tú, ya habiendo desarrollado libros donde nos plasmas tus ideas y con un gran bagaje. Así que darte las gracias por este pequeño esfuerzo para que puedas estar con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros creo que por la iniciativa, que a todos los entrenadores nos ayuda a escuchar qué hacen y cómo lo hacen otros compañeros. Y bueno, un placer estar aquí con vosotros. Nada, en primer lugar, me gustaría, para que todos te pudiésemos conocer, yo creo que pues bueno, yo me he podido ir informando e investigar un poquito y conozco igual algo más sobre lo que hemos podido comentar, pero sí que me gustaría que nos hicieses una pequeña presentación de quién es Alex Ortiz, cómo comenzó, dónde se encuentra, todo tuyo, Alex. Pues, a ver, yo, por suerte o por desgracia, me di cuenta muy pronto de que como futbolista pues no iba a tener la oportunidad de llegar a las categorías que me hubiera gustado, ¿no? No tenía esas habilidades que creo que son necesarias. Entonces, pues muy jovencito, con 17 años, comencé a formarme como entrenador. Y ese mismo año pues empecé a llevar equipos de niños, ¿no? Aquí en mi ciudad. Poco a poco me fue gustando la experiencia, fui profundizando en el aprendizaje de cómo podía llevar a cabo esos procesos de entrenamiento, porque al final creo que casi todos cuando comenzamos solemos comenzar con la idea de cómo nos han entrenado a nosotros. Y bueno, pues creo que los tiempos han cambiado mucho y que la formación que actualmente tienen los entrenadores no es la formación, ¿no? que había tiempo atrás. Fruto de ese aprendizaje y de esa experiencia que iba viviendo, compartiendo con otros compañeros, sacándome los cursos de entrenador, asistiendo a diferentes congresos y charlas o cursos sobre entrenamiento, metodología, psicología. Pues fui creciendo, fui creando mi propia metodología en base a esas experiencias y como digo, a ver mucho y analizar. Y tuve la suerte de que hubo gente que confió en mí, fui creciendo, prosperando dentro del club, hasta que me dieron la oportunidad de llegar al fútbol semiprofesional en tercera división, también siendo muy joven. A partir de ahí creo que se me abrió un camino de poder entrar en una cantera profesional como es el Málaga Club de Fútbol. Y a raíz de ahí, pues al final, normalmente el estar en una cantera te da la posibilidad de acceder a gente que a lo mejor no, entrenando en otros clubes, ¿no? más pequeños, pues no tienes esa posibilidad, ¿no? A raíz de ahí, yo siempre también he sido una persona que le ha gustado mucho compartir lo que iba haciendo y lo que iba aprendiendo para obtener feedback de otros compañeros y amantes del entrenamiento. Se me presentó la oportunidad de ir fuera a trabajar al extranjero en Rumanía. Y bueno, ahí pude ver un poco también el fútbol, pues otra cultura, ¿no? Desde otro punto de vista. No en el campo como entrenador, sí que como director de metodología y luego de cantera. Por desgracia, pues vino el COVID y esa experiencia no pudo ser más larga o tan larga como me hubiera gustado, pero rápidamente volvimos a España y me dieron otra vez la oportunidad de volver a otra cantera profesional, como es el Lugo, en tercera división, donde estuve también dos temporadas. Y bueno, después de varios años fuera de casa, pues me apetecía volver y tuve la enorme suerte de que el Vélez confió en mí para el proyecto de segunda red y este año hemos vuelto otra vez a tercera red en el Rincón. Qué interesante oírte, todos esos
sub y bajas que se le suelen llamar, que muchas veces bueno, pues el ego del entrenador nos hace ver únicamente categoría, presencia y bueno, mérito. Y se te ve con la humildad con la que nos lo expresas, Alex, el hecho de ver que esto es cuestión de que lo vives, de que disfrutas de todo este proceso y te gusta. Y creo que algo que me llama la atención es el hecho de dar ese paso de salir del país, de ir a Rumanía, una nueva cultura. ¿Cómo viviste, si hubo, en caso de haberlo, esos cambios culturales, ese fútbol, si ves distinciones entre uno y otro en cuanto a la metodología? Pues mira, yo creo que uno nunca sabe, ¿no? En qué momento o cuándo puede llegar la oportunidad. En mi caso fue algo muy, muy especial porque un compañero con el que entablé conversación con él a través de Twitter, Antonio Caballero, que trabajaba que era hasta de preparador físico en el Real Madrid, pero anteriormente era el primer español que fue allí a Rumanía al club de Jica Hagi, al Viitorul Constanța. Pues él vino de vacaciones a Málaga, me comentó que le gustaría tener la posibilidad de verme entrenar y estuvo varios días de una semana viendo entrenamientos, donde antes y después de esos entrenamientos pues hablábamos un poco sobre cómo enfocábamos esos entrenamientos, cómo lo preparábamos, cómo dábamos ese feedback al jugador. Yo ya me había interesado varios años antes por el proceso metodológico y de aprendizaje en los jugadores y era algo que estando en la cantera del Málaga ya estábamos un poco llevando a cabo, ¿no? Con Rafa Gil era por aquel entonces el director de la cantera del Málaga. Él me comenta la posibilidad de ir fuera, que él tiene una oferta para ir a este equipo y estaban buscando gente que pudiera llevar esa metodología, ¿no? O esas experiencias en el fútbol español allí al fútbol rumano, sobre todo porque el dueño del club había estado muchos años en España y tenía una gran influencia, ¿no? Tanto él como el presidente, que era Jica Popescu, que también fue jugador del Fútbol Club Barcelona, pues querían implantar un poco pues las últimas novedades o los últimos avances, ¿no? En cuanto a entrenamiento. Es verdad que creo que el paso no fue tan grande porque ya tenían allí alguna noción de lo que hacíamos aquí, ¿no? Y simplemente era un poco reforzar ese trabajo que ya se había comenzado, ¿no? No tuvimos que partir de cero. Surgió la oportunidad así, como podía haber surgido de otra manera y bueno, creo que ellos también, por la influencia que sufren, sobre todo también de los países del este, pues le dan muchísima importancia al factor físico, que creo que también cada vez también en otras partes del mundo también le vamos dando la importancia que merece, pero ellos querían aunar, ¿no? esa influencia de los países del este con esa metodología española de cómo puede producirse la toma o cómo se produce la toma de decisión en los jugadores, cómo podemos ir sustentando el entrenamiento en base al modelo de juego que querían imponer desde el club, bueno, más que imponer, que querían proponer, ¿no? Desde el club. Qué interesante, escuchar toda esta situación, las diferencias que podemos encontrar de un lado a otro, cómo otros países nos cogen como referencia y muchas veces nosotros mismos desde dentro no somos capaces de valorar, de analizar, de ensalzar esas figuras que muchas veces tenemos alrededor y, como bien decías, esas relaciones que muchas veces contactamos por Twitter, el poder formar, aprender, que parece que estamos realizando algún tipo de sacrilegio por intentar aprender y formarnos. Entonces, creo que es interesante el hecho de cómo lo muestras, la sencillez y la importancia que puede tener. Sí, yo creo que Twitter es una herramienta desde hace ya muchos años, es una herramienta, ¿no? que los entrenadores podemos usar para comunicarnos con otros compañeros de otras culturas o con contextos diferentes y ver qué se está haciendo, ¿no? Creo que cuando no disponíamos de esta herramienta era un poco más complicado porque teníamos que desplazarnos. Hoy en día, desde cualquier móvil o cualquier ordenador, pues pueden mantener conversaciones con gente en cualquier parte del mundo y a cualquier hora, ¿no? Y creo que esa facilidad que nos da para compartir material de vídeos de entrenamiento, diferentes artículos científicos en diferentes contextos o de diferentes
maneras de enfocar ese entrenamiento, creo que nos nutre, ¿no? Como entrenadores. Has comentado antes la importancia del aspecto físico y que parece ser que cada vez en el fútbol actual va cogiendo más cabida y más terreno dentro de lo que es toda la organización. Me gustaría consultarte el hecho de cómo ves, cómo has vivido dentro de canteras, dentro de equipos más profesionales, dentro de situaciones semiprofesionales, la organización condicional y la gestión propia dentro del cuerpo técnico. Yo creo que cada vez el fútbol nos va llevando más a una individualización en el trabajo, ¿no? Tanto a nivel de las personas que forman un cuerpo técnico, como a nivel de generar esos trabajos a nivel individual para los jugadores y las demandas que ellos van teniendo en competición, ¿no? Creo que también es importante separar la etapa en la que trabajamos, porque no tiene la misma importancia el aspecto físico en un infantil o en un cadete que en un equipo ya profesional o semiprofesional, ¿no? Es verdad que antes los cuerpos técnicos, o bueno, yo también he tenido muchísimas experiencias en clubes no profesionales donde al final el cuerpo técnico lo forman 2 o 3 personas y entre ellos tienen que llevar todo ese trabajo mucho más complicado porque normalmente pues tienes que compatibilizar ese trabajo con otro trabajo porque, bueno, pues, por desgracia, todavía el fútbol en base o en cantera creo que no está lo remunerado que se merece por la cantidad de factores a los que tenemos que tener en cuenta. Pero cuando ya empiezas a entrar trabajas en una cantera profesional o en clubes más profesionalizados, sí que tenemos la enorme suerte de trabajar con preparadores físicos, con fisios, con redactadores, que son ellos principalmente los que saben y los que se encargan de cómo monitorizar toda esa carga y ver las demandas que puede o necesita el jugador, ¿no? Para poder desempeñar su función. Es cierto que creo que trabajar el aspecto físico de manera descontextualizada pues no nos da los resultados esperados o no suele dar los resultados esperados si no lo combinamos con el resto de factores, ¿no? Creo que sobre todo en canteras profesionales le tenemos que dar mucha importancia al juego, ¿no? Como en sí y tratar de naturalizar lo menos posible el entrenamiento, que se parezca lo máximo posible a un partido y tratando de condicionar en muy poquitos factores para no desvirtuar ese juego los diferentes contextos o situaciones que luego pueden aparecer en un partido de fútbol. Qué sencillo parece al escucharte el hecho de convertir el entrenamiento en juego, que creo que es lo que debe ser, y acercarlo lo máximo posible a las situaciones del fin de semana muchas veces donde se van a dar, desde una situación igual más semiprofesional, más profesional y no tanto en un nivel formativo. Pero sí que es verdad que muchas veces a nivel formativo creo que, y me incluyo, se nos olvida ese punto de el jugador necesita jugar. Y creo que muchas veces tenemos muchos caminos para llegar a esa formación, a ese desarrollo táctico, técnico, físico, incluso mediante el juego. ¿Cómo lo vivencias tú? ¿Cómo lo has podido vivir en todo ese paso? Bueno, yo creo que yo sigo cometiendo errores, ¿no? Y muchísimos errores muchas veces a la hora de diseñar una tarea de entrenamiento. Trato de aprender de errores que cometí en el pasado donde trataba de trabajar cada aspecto de forma más descontextualizada, pero creo que la propia experiencia te va dando pie a no desnaturalizar ese propio juego, ¿no? Porque si tratamos de pautar en exceso las tareas, cuando uno se pone a visualizarlas luego, si tenemos la posibilidad de grabar el entrenamiento, te das cuenta de que a veces se está jugando más a conseguir a trabajar ese concepto de una forma más desnaturalizada y que no se da de forma natural en el juego. Y creo que eso al final no ayuda a que el jugador pueda llevarlo luego el fin de semana al campo, ¿no? Entonces, obviamente cada contexto es diferente. El equipo donde trabajo esta temporada es completamente diferente al que trabajé la temporada anterior y cada grupo humano tiene unas necesidades, ¿no? Puede haber grupos que sí que necesitan en algún momento que pautemos algo más, pues porque
pues necesitan en ese momento una ayuda o algo a lo que poder acogerse, y en cambio hay otros contextos en los que ellos mismos se van autoorganizando. Ya lo hacen por sí solos sin que nosotros pautemos reglas muchas veces, ¿no? Y nos damos cuenta de que ellos son los primeros que nos dan soluciones. Creo que es muy importante que nosotros como entrenadores podamos grabar y analizar esos entrenamientos, no en pos luego de querer corregir aspectos a nivel individual, única y exclusivamente, sino también con el objetivo de ver qué es lo que está pasando y que esa autoorganización de los propios jugadores en el terreno de juego te vaya dando información a ti como entrenador de cuáles son las acciones o los tipos de acciones que más se repiten, el por qué ese tipo de decisiones, el intentar averiguar el por qué determinados jugadores toman determinadas decisiones en según qué situación de juego, ¿no? Creo que viene muy hilado el hecho del rol que pueda llegar a tener el entrenador, como bien antes decías, el hecho de cómo está remunerado también el tema de los equipos en fútbol base, en canteras. Todo ello me viene a hilar una pregunta a la cabeza que creo que a mí personalmente me lleva rondando mucho la cabeza, y creo que lo he escuchado mucho en mi entorno, y es el hecho de ¿qué es un buen entrenador? Porque muchas veces creo que hablamos del tema de la remuneración, no está hecho lo suficiente, pero también qué exigencias o qué cualidades deberíamos de exigir, pedir, buscar en un entrenador. Bueno, yo creo que también depende de la etapa en la que trabajemos, ¿no? Pues los que no hemos sido normalmente futbolistas profesionales, pues tenemos que comenzar por etapas de base, ¿no? No todo el mundo está preparado para trabajar en etapas de base. Yo creo que lo primero y lo más claro que tiene que tener un entrenador cuando trabaja en base es que no trabaja para él, sino que trabaja para los chicos que entrena durante la semana, y que ese ego, ¿no? Que al final pues todos tenemos, a todos nos gusta ganar, a todos nos gusta vernos arriba en la tabla clasificatoria, pero tal vez no es el momento o la temporada. Creo que tenemos que aprender en qué contexto estamos, y a partir de ahí sabemos que al final el nivel de exigencia yo creo que somos nosotros mismos los que nos lo marcamos, ¿no? Si nosotros sabemos que estamos trabajando en una cantera o estamos trabajando en equipos de base, creo que nuestra formación y nuestro mayor objetivo debe ir en que los futbolistas lleguen al entrenamiento, disfruten de ese entrenamiento, se lo pasen bien, y que puedan tratar de mejorar y trabajar como colectivo. Sobre todo creo que, y algo que llevo vivenciando los últimos años, sobre todo cuando hablo con otros compañeros que trabajan en etapas de base, no sé, creo que tendríamos que tener una conversación mucho más profunda, pero creo que cada vez es más difícil que el jugador entienda que la importancia del equipo está por encima de esos egos, ¿no? Individuales, y creo que ese debería ser los primeros objetivos de un entrenador cuando trabaja en base, ¿no? El que los chicos se diviertan, los chicos mejoren y los chicos aprendan, ¿no? a interpretar el juego y ver cómo a través de esas sinergias que se dan con los propios compañeros, pues pueden ir tratando de resolver e interpretar las situaciones que el propio juego les va proponiendo. Luego, si trabajamos obviamente, pues en un equipo más profesional o semiprofesional, pues ya entra en juego, ahí sí, pues los objetivos clasificatorios. Entiendo de que al final hay mucho en juego, ¿no? Tanto a nivel de presupuesto que los clubes, sabemos que lo complicado que es mantener a clubes en tercera división, en segunda red, pues porque no tienen a lo mejor las ayudas que tienen los equipos profesionales, y entiendo que ahí sí que se busca un resultado más inmediato, que a veces no tiene por qué ir de la mano a que no se vayan obteniendo esos resultados inmediatos con que el trabajo no sea bueno, ¿no? El fútbol es tan impredecible que nosotros como entrenadores o los futbolistas pueden hacer muchísimas cosas bien y terminar perdiendo o empatando un partido. Pero creo que nosotros como entrenadores tenemos que disfrutar de lo que hacemos,
y hacer que la gente que esté a nuestro cargo, en este caso los jugadores, también disfruten de ese proceso. Bonita reflexión, Alex. Creo que es muy importante el hecho de tener claras esas dos vertientes que tenemos. Por un lado, ese aspecto más formativo y por otro lado, ese aspecto competitivo. Porque sí creo que todo entrenador tiene ese desarrollo interno del entrenador competitivo, pero tenemos que ser conscientes de dónde estamos y en qué entorno nos encontramos para poder ajustarnos lo máximo posible y poder sacar el mayor rendimiento que pueda haber. Sí, yo creo que muchas veces nosotros como entrenadores podemos tenerlo claro, ¿no? Pero creo que también es importante que sean los propios clubes o los propios directores de cantera los que tengan claro que al final son etapas, ¿no? Donde creo que hay que darle la importancia que se merece a que los niños sean niños, que puedan jugar, que puedan divertirse. Obviamente, dentro de un contexto de exigencia me refiero a intentar que el chico mejore, que el chico mejore no solo sus capacidades físicas, sino su propio entendimiento del juego. No es jugar por jugar sino es enseñarles los fundamentos de este deporte desde todas las perspectivas. Pero creo que nosotros somos los primeros que tenemos que ser conscientes de a todos nos gustaría tener la posibilidad algún día de entrenar a un equipo profesional y jugar competiciones profesionales, pero ahí sabemos que al igual que el jugador le gustaría llegar a jugar en primera división o competiciones a nivel europeo, que las plazas son muy pequeñas y que es muy pequeño el porcentaje que llega, ¿no? Entonces creo que nuestra felicidad o nuestro disfrute no puede estar solamente en llegar ahí, ¿no? Podemos tener ese objetivo el día, si miramos a largo plazo, pero sin dejar de disfrutar del proceso y del día a día. Estás escuchando el podcast de Fútbol Base 10, el lugar en el que hablamos de la iniciación a tu deporte favorito. Creo que cabe muy hondo el hecho de generar el concepto de planificación para todo ello, porque sí que considero que un entrenador, en primer lugar, debe saber dónde se encuentra y, por otro lado, debe entender que todo ese proceso requiere de un orden, de una planificación para un correcto desarrollo. Cuando hablamos de planificación a la hora de metodología, de estructurar un entrenamiento, ¿cómo entiendes esa estructuración semanal, esa estructuración del entrenamiento? Yo creo que lo primero que debemos hacer es partir del contexto y de los jugadores en el que estamos trabajando, ¿no? O de los jugadores que tenemos a cargo. Porque como comenté anteriormente, cada equipo y cada contexto es completamente diferente, ¿no? Incluso tratándose de dos equipos en la misma categoría con chicos de la misma edad, un equipo va a tener unas necesidades diferentes al otro, ¿no? Como también comenté anteriormente, creo que todo debe partir del propio juego. Sí que hay entrenadores que tratan de a través de indagar en diferentes metodologías imperantes en el mundo del fútbol, como puede ser el entrenamiento estructurado o la periodización táctica. Sobre todo tratan de acogerse a algo que pueda ayudarlos a estructurar la semana de entrenamiento en cuanto a distancia, número de jugadores, espacios, para trabajar diversos aspectos a un nivel más individual o a un nivel más colectivo. Nosotros, pues, te pongo el ejemplo de esta temporada, entrenamos 4 días a la semana y, pues bueno, el primer día lo empleamos principalmente para separar al grupo de ese grupo de jugadores que ha jugado más minutos y el grupo que ha jugado menos minutos para que la carga, para intentar compensar la carga que ha generado el propio partido. Y a partir de ahí, a partir del miércoles, ya es donde verdaderamente comienza la semana y nosotros pues la estructuramos. Es algo, nos basamos un poco o nos guiamos a través de esa periodización táctica en el sentido de jugar con los espacios. Tratamos de que el miércoles podamos trabajar en espacios más pequeños, en aspectos más micro a nivel de jugador, donde haya un gran número de duelos, pocos jugadores en espacios más reducidos.
El jueves jugamos otra vez con las distancias, ampliamos las distancias y aumentamos el número de jugadores, así como el tiempo de cada una de las repeticiones. Y luego el viernes, pues tratamos ese aspecto un poco más a nivel meso, a nivel de trabajo de línea o a nivel de trabajo de aspectos más concretos, con un número medio de jugadores. Pero sí que tratamos que durante la semana no haya más de 2 o 3 grandes objetivos. En mi caso, ahora que estoy trabajando en tercera división, le damos la mayor importancia, la tiene nuestro equipo y la mejora de nosotros como colectivo, pero también tenemos una influencia del rival al que nos vamos a enfrentar ese fin de semana. Y sí que tratamos de darle herramientas o pinceladas al jugador de qué tipo de contexto se va a poder encontrar esa semana para que vivencie durante esa propia semana de entrenamiento contextos similares, ¿no?, a los que puede encontrarse en el partido. Cuando has empezado a hablar del hecho de situaciones de viernes, de tareas más meso, la división, de situaciones de jugadores con más capacidad para poder interpretar en espacios y demás, me viene mucho la imagen del entrenamiento individualizado muchas veces, esas situaciones del 1 a 1, del poder corregir desde situaciones de vídeo, bien situaciones de campo. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cómo lo llega a trabajar Alex o qué considera o qué importancia le da a este aspecto? Porque parece ser que hoy en día el fútbol, comentaban muchas veces en entrenadores de élite, gana ese duelo 1 para 1 y tendrás una parte del partido hecha. Y bueno, en cierto modo es real, porque parece ser que quitando los porteros tenemos un 10 para 10 y ganando nuestro duelo ya tenemos un 10 del partido. Bueno, pues parece ser que poco a poco eso va teniendo cada vez más peso en estas partidas de ajedrez que encontramos hoy en día en muchos de los campos. ¿Cómo lo ve Alex? Sí, yo creo que años atrás yo era, creo, una persona mucho más dogmática en el sentido de cómo tenía que ser una estructura de viernes, ¿no? Creo que el paso de los años y la experiencia me ha hecho ver que no hay una manera correcta y una manera única de trabajar, que cualquier manera te puede dar resultados, ¿no? Sean más o menos metódicos en ese día a día. Sí que nosotros personalmente, pues, en base al contexto en el que estamos trabajando este año, pues tratamos, por ejemplo, ya sea a nivel defensivo o a nivel ofensivo, aunque luego en el juego no podamos separar estos aspectos porque creo que están influenciados y forman parte uno de otro. En la manera en la que atacas, pues va a determinar en la manera en la que va a defender y viceversa, ¿no? Entonces, como tampoco disponemos de muchísimo tiempo para ese entrenamiento de viernes, pues porque el partido ya está cerca y en el calendario, tratamos de hacer un par de tareas donde cómo creemos que podemos atacar o qué tipo de situaciones se van a dar para atacar área contraria esa semana en base al contexto en el que nos vamos a encontrar en el partido o intuimos que nos podemos encontrar, porque al igual que nosotros analizamos a los rivales nos analizan y van a tratar de desnaturalizarnos como nosotros vamos a tratar de desnaturalizarlos a ellos, ¿no? Y exactamente igual en la parcela defensiva, pues si intuimos que va a ser una semana donde se van a producir muchos centros laterales, pues a lo mejor a nivel individual o a nivel de línea trabajamos ese posicionamiento de cómo poder defender esas situaciones en centros laterales en base al número de jugadores con el que el rival suele llegar a área, qué tipo de acciones posteriores a ese centro lateral se pueden dar. Tratamos de estar pendientes a esas situaciones de segunda jugada o ese segundo balón tras ese primer centro lateral. Y exactamente igual en ataque, con cuántos jugadores defienden, qué espacios suelen ser los que le dan prioridad al rival a la hora de defender para nosotros poder atacarlos y luego con qué estructura vamos a atacar en base a nuestro modelo de juego, ¿no? Lo que pasa es que para mí creo que el concepto de modelo de juego es algo cada vez un poco más manido, ¿no? Porque a todos nos gustaría o nos gusta jugar o sentimos predilección por diferentes modelos de juego muy cerrados, que creo que eso cada vez tiene menos cabida, ¿no? Creo que es muy difícil cerrar y pautar un modelo de juego porque hay tantísimas posibilidades en el juego que
Creo que con que le demos 3 o 4 herramientas al jugador en base a las características de los jugadores que tenemos y que ellos tengan algo a lo que poder agarrarse en momentos de mayor incertidumbre, creo que con eso cada vez nos basta más. Viendo el gran volumen de entrenamiento que se llega a manejar, sobre todo por cantidad de días en el que el jugador se encuentra de manera presencial en el terreno de juego, bien fuera mediante análisis, en esos 4 días que estéis manejando, creo que, si no me equivoco, el aspecto emocional tiene una carga y un valor muy importante dentro de esa semana. Sí que creo que hoy en día ha habido casos en el fútbol profesional de, bueno, pues jugadores que han tenido que dar un paso a un lado por un tiempo para poder gestionar todas esas emociones y todas esas situaciones que lo engloban. En el fútbol semiprofesional, ¿cómo se llega a dirigir esa situación de aspectos más emocionales para poder trabajarlos y poder ahondar en todos ellos para ayudarles? Pues mira, yo en estas últimas 2 temporadas estoy vivenciando 2 contextos completamente diferentes, ¿no? La temporada pasada, a pesar de que también, como el Rincón, la temporada pasada en el Vélez, era un equipo también semiprofesional, pero sí que teníamos la posibilidad de entrenar por la mañana y los jugadores se dedicaban única y exclusivamente al entrenamiento. Temporada pasada en segunda red, entrenábamos un día más y sí que disponíamos de todas las instalaciones y de todo lo que necesitábamos en ese día a día, ¿no? Entonces ahí sí que tratábamos de, sobre todo en diferentes aspectos, de individualizar más el entrenamiento, gracias a que éramos un cuerpo técnico con muchas más personas y más profesionales que se dedicaban a cada una de las diferentes facetas, ¿no? Dentro de ese cuerpo técnico. Este año pues hemos tenido que adaptarnos al contexto en el que estamos vivenciando, donde los jugadores, además de entrenar, pues tienen sus trabajos por la mañana o tienen sus trabajos por la noche. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de crear esas tareas de entrenamiento, de que el jugador no solo tiene esa carga de entrenamiento, sino que a lo mejor pues hay jugadores que trabajan en una fábrica o hay jugadores que trabajan en una oficina y se pasan muchas horas sentados, y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora, ya no solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto mental. Hay jugadores que pueden venir muy saturados del trabajo, o durante la semana vas viendo cómo tenemos que darles menos pautas a los jugadores, pues porque toda esa carga del trabajo, tanto a nivel del fútbol como sus trabajos personales, pues les va pasando factura. Entonces tratamos sobre todo de que nosotros lo basamos todo en la competición. Tratamos de competir siempre entre nosotros en los entrenamientos, para que el jugador pueda para que el jugador vivencie, ¿no? Que está continuamente en una competición bien llevada, ¿no? No queremos perder nunca en un entrenamiento, pero luego sí que felicitamos al grupo, ¿no? que ha podido hacerlo mejor en esa tarea. Y creo que eso es lo que nos ayuda, sobre todo, a que el jugador está entrenando en base a nuestra idea y en base a lo que nos podemos encontrar el fin de semana, pero cada día tiene su micro competición donde tiene que adaptarse al contexto que estamos vivenciando. Creo que el hecho de, como hemos ido desarrollando en la entrevista, de la situación del modelo de juego, por lo que veo, ya no simplemente es lo que se engloba y lo que se centra en el aspecto más futbolístico, por llamarlo de alguna manera, sino todos los entornos que van generando ese equipo, esas pequeñas burbujas que nos van rodeando. Entonces, sí que me gustaría hacerte una pregunta, Alex, en este sentido de: cuando piensas en desarrollar un modelo de juego, ¿lo haces a nivel genérico, bien integrando ese aspecto más emocional, ese aspecto más condicional, o planteas un modelo de juego desde lo táctico, desde lo técnico, y luego ingresas esos pequeños apartados en él?
Cada vez más me lo van dando los propios jugadores y el propio día a día. Yo trato de llegar con la mínima información posible para intentar no sesgar luego mi opinión o lo que estoy analizando. Y el propio día a día es lo que me va dando qué es lo que va necesitando el equipo en cada momento. Como comenté anteriormente, cada uno podemos tener predilección por un estilo de juego más marcado que otro, pero creo que al final los jugadores son los principales protagonistas y tenemos que basarnos en ellos, ¿no? Principalmente, y ver qué son capaces de hacer, con qué tipo de juego, de entrenamiento se sienten cómodos, con qué grado o nivel de información, si necesitan mucha información o poca información, si necesitan más o menos pautas a la hora en ese día a día, ¿no? O en el propio partido, y son ellos los que van marcando. Nosotros hacemos ya desde hace varias temporadas, cuando hablo de nosotros hablo porque es un trabajo a nivel de cuerpo técnico al completo y aunque los entrenadores pues sí que tenemos esa última palabra o esa última toma de decisión, sí que yo entiendo esto como un trabajo de manera colectiva y conjunta, ¿no? Al igual que pasa con los jugadores, y cada vez los hago más partícipes de las decisiones que nosotros como cuerpo técnico vamos tomando. Ya no solo en los entrenamientos, intentando recibir continuo feedback por parte de ellos para ver con qué se sienten más cómodos, sino en el propio partido, en esa charla que tenemos previa a salir al campo, los jugadores interactúan entre ellos y hablan y se dan feedback de qué situaciones hemos entrenado durante la semana, qué nos podemos encontrar. Y lo mismo ocurre en el descanso. Antes de hablar cualquier persona del cuerpo técnico, los primeros que hablan son los jugadores, los tenemos estructurado para que lo vayan haciendo por posiciones y que ellos comenten a los compañeros qué están vivenciando en ese momento, qué problemas se están encontrando o qué soluciones han ido encontrando durante el partido, para luego decidir qué ajustes vamos a hacer, pero los decidimos de manera conjunta con ellos. Nosotros podemos estar viendo algo desde la banda que puede no adecuarse a lo que ellos están viendo o están vivenciando desde dentro. Entonces tratamos de que las decisiones que tomemos las tomemos de manera conjunta y que ellos se sientan cómodos con lo que están haciendo. Algo de gran calado, y creo que podría ser algo que podríamos llegar a aterrizar, una idea que podríamos llegar a aterrizar a ese fútbol formativo, tal y como estás diciendo y cómo nos lo transmites, creo que es el hecho de tomar al jugador también como parte de ese cuerpo técnico, porque creo que es el mayor mensaje que podemos recibir dentro del terreno de juego. Está muy bien que nosotros podamos vivenciar desde fuera todo lo que podemos ver, pero ni estamos con un mismo nivel de pulsaciones, ni estamos interpretando las situaciones que se generan dentro entre compañeros. Entonces, para ir acabando un poquito, Alex, sí que me gustaría lanzarte una pequeña pregunta a nivel de proposición. ¿Qué consejo podrías dar a todos esos entrenadores que igual empiezan desde el nivel formativo? Cuando hablamos de cuerpo técnico a nivel de desarrollar, de escuchar al jugador, de intentar hacerle mejorar, ¿qué le dirías a un entrenador que inicia, que empieza a generar su cuerpo técnico? ¿Qué necesita? ¿Qué debería buscar? Yo creo que debería buscar complementos a lo que él cree que pueden ser sus puntos fuertes, ¿no? Si crees que uno de tus puntos fuertes es el diseño de las tareas de entrenamiento, pues a lo mejor necesitas una persona que pueda ir más al aspecto personal o mental del jugador. O si en cambio crees que tus puntos fuertes como entrenador pueden ser que transmites ese mensaje y puedes llegar a ese nivel más mental o psicológico, pues alguien que pueda desarrollar pues esa que te ayude en esa metodología de entrenamiento, ¿no? En cómo diseñar las tareas, cómo estructurarlas durante la semana. Lo mismo con el análisis. Nosotros tratamos de repartirnos. Pues hay un compañero que analiza al equipo propio, hay otro compañero que analiza a los rivales, o a veces analizo yo a los rivales y ellos analizan al equipo propio. Creo que
tenemos que estructurar para poder intentar llegar a todas las áreas en función del número de personas que seamos en el cuerpo técnico. Contra más seamos, pues vamos a tener la posibilidad de ir a un mayor análisis en cada uno de los puntos, porque nuestra faceta va a estar más determinada, por decirlo de alguna manera, y cuanto menos seamos, pues más áreas vamos a tener que abarcar, y a lo mejor el nivel de profundidad no es tan alto. Pero sobre todo creo que la gente rinde mejor cuando se siente valorada y siente que su opinión realmente importa o se le tiene en cuenta, ¿no? Muchas veces el propio jugador te puede dar la solución que tú como entrenador no estás entrenando, o un compañero te puede dar diferentes soluciones o hacer ver que a lo mejor no estamos yendo por el camino correcto en algún momento, ¿no? Creo que, como ya hablamos antes, ¿no? Creo que cada vez el ego del propio entrenador tiene que ir por otro lado, ¿no? Creo que tenemos que entender que esto es un deporte colectivo, no solo a nivel de jugadores, sino también de todos los que formamos parte del club, ¿no? Y creo que siempre suelen ir las cosas mejor cuando todo el mundo tiene la posibilidad de aportar su granito de arena y siente que ese granito de arena pues ayuda a construir, ¿no? Entre todos. Creo que deberíamos todos dar ese pequeño pasito de poder ir escuchando a todo lo que nos rodea, ese entorno, bien sea cuerpo técnico, pero bien por el hecho de formarnos, de seguir creciendo, y bien por el hecho del jugador, de ese jugador que queremos potenciar, que queremos desarrollar, y para ello creo que tenemos que hacer un foco interior y mirar de manera honda el hecho de decir, bueno, ¿en qué puedo mejorar y cómo puedo hacer para esas mejoras que tengo yo, poder hacerlo potenciar al jugador posteriormente? Sí, al final se trata de divertirnos y pasarlo bien con lo que hacemos, y que durante la semana podamos vivir experiencias que nos ayuden luego a afrontar lo que puede ocurrir en ese fin de semana. Pues nada, Alex, creo que yo por lo menos la diversión la he tenido garantizada en este pequeño ratito que hemos podido tener juntos para compartir ideas y conocerte un poquito más, que creo que es importante también. Agradecerte desde Fútbol Base 10 tu gran aportación y tu saber estar para poder producir todo este espacio de sabiduría. Personalmente, desearte lo mejor en lo que nos queda de temporada y que pueda seguir creciendo de la mejor manera posible. Y seguramente, ojalá, quien nos diga que no, poder volver a coincidir en este espacio o en los propios terrenos de juego para conocernos y poder seguir creciendo juntos. Nada, pues muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer este ratito de charla. Ya sabéis que cualquier cosa en la que pueda ayudaros o echaros una mano, estaré encantado, y ya os sigo desde hace mucho tiempo, y creo que la labor que realizáis y todo lo que ponéis al servicio del entrenador, independientemente de la categoría o en la etapa en la que estemos trabajando, es interesante, y creo que son herramientas más que nos ayudan a nosotros a crecer, ¿no? Y prácticamente pues acabamos como comenzamos, ¿no? En el sentido de que tenemos que aprovecharnos de todo este tipo de herramientas que antes no teníamos tanta posibilidad a la hora de poder formarnos y ver qué se hace o cómo se hace en otros lugares, y al final pues tenemos que valorar a la gente que sí que nos ayuda a tener esos espacios donde poder compartir con otros compañeros. Ya digo que ha sido un placer. Así es, Alex. Pues nada, de nuevo darte las gracias, dar las gracias también a todos los oyentes por seguirnos cada día. Cualquier cosa que se les ocurra, que puedan mandarnos un feedback, una vivencia que quieran compartir con Alex, con nosotros, tenéis las redes sociales, bien a él, bien a nosotros desde la cuenta, podéis seguirnos en las mismas. Y nada, si os ha gustado este podcast, darle a like, y si todavía no estáis suscritos, os recomiendo que lo hagáis para poder seguir estando al día de todas las noticias que podamos ir trayendo. Muchísimas gracias. Hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.